En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Hemos escuchado como primera lectura el capítulo 13 del libro de Daniel, una lectura larga, ¿verdad? Todo el capítulo 13 prácticamente lo hemos leído, sobre la historia de aquella mujer hermosa, Susana, ¿verdad? Que dos hombres quieren forzarla a tener algo con ellos, y como ella se resiste, como ella no accede a la petición de estos hombres, entonces la acusan ante el pueblo de adulterio. Y ahí surge el ministerio del profeta Daniel, siendo un jovencito, muy joven. El Espíritu Santo lo va a tomar y va a dejar al descubierto la sinvergüenzada de estos dos hombres, ya que según la ley de Moisés, el testimonio de dos personas bastaba para decir esto es cierto. Y como eran dos hombres los que estaban diciendo que esa mujer había cometido adulterio, además estaba sola, las criadas se habían ido a traer el jabón para bañarse, entonces el testimonio de ella sola contra dos era prácticamente un caso perdido. A veces pensamos nosotros que Dios no mira, que Dios no escucha. Claro que sí. Dios lo ve todo. Dios, e incluso hay una parte en la Biblia donde dice que la injusticia es uno de los pecados que claman el castigo divino. Las injusticias. La injusticia ¿qué es? Aquella acción que nosotros realizamos contra aquella persona que no se puede defender. Cuando nos aprovechamos de la otra persona, cuando violentamos su derecho, su dignidad, esa es una injusticia y es algo que Dios lo ve. A esta mujer no solamente la denigran ante su familia, ante su esposo Joaquín, no solamente la denigran ante toda una comunidad, sino también quieren matarla a pedradas y ya llevan a matarla cuando el Señor toma con su espíritu a Daniel y deja al descubierto a aquellos dos hombres, ¿verdad? Que miren esto es lo interesante, aquel mismo castigo que estos dos hombres sinvergüenzas pidieron para esta mujer, fue el mismo castigo que les tocó a ellos dos. Interesante. Todo aquel mal que nosotros deseamos para nuestro prójimo, recaerá sobre nosotros mismos. Todo aquello, toda maldad, y más si es injusto, ¿verdad? Y más si aquella persona no me ha hecho nada, no me ha hecho ningún daño, pero yo
con saña, con premeditación, con alevosía y con dolo, como dicen los abogados, ¿verdad? Me busco destruir a aquella persona. Todo eso, tarde o temprano, va a recaer sobre uno mismo. Jesús, en el evangelio que hemos leído hoy, de San Juan, en el capítulo 8, le presentan una mujer. Fíjense que un dato interesante es que la mujer sí verdaderamente era una adúltera. Esto es un dato interesante. La mujer no era una adúltera, no era que era una mentira. ¿Cómo no? Era una mujer que de verdad era una adúltera y la habían encontrado en flagrante adulterio. Puede ser que aquella mujer quizás la había dejado su esposo o la había abandonado, como acuérdense que en aquel tiempo, ¿verdad? Los hombres dejaban a su esposa, ¿verdad? Las abandonaban, o el hombre era un alcohólico, a saber qué, entonces la mujer lo dejó y se consiguió otro, como siempre ha sucedido. Y van y aprovechándose de la condición pública de esta mujer, pecado público de esta mujer, se la llevan a Jesús. Y no lo hacen porque realmente quieran ejercer justicia o porque realmente estén dolidos por el pecado de aquella mujer. Lo que buscan es ver cómo condenar a Jesús. Acuérdense que una de las cosas principales de las autoridades judías va a ser cómo atrapar a Jesús, cómo hacer que Jesús cometa un delito para acabar con él. Ese es el malvado, anda viendo, pendiente con una lupa del justo para ver en qué se equivoca para caerle. Jesús es Dios y conoce los corazones, sabe que esa mujer es una pecadora, pero también conoce la intención de las personas que se la han llevado. Y sabe que hay un pueblo que está ahí. ¿Y qué es lo que buscan las autoridades? Jesús está en el templo, Jesús está en un lugar público donde hay mucha gente. Jesús es una figura grande, acuérdense que incluso ha resucitado a Lázaro, ¿verdad? Ha resucitado muertos, ha hecho milagros, ha devuelto la vista a los ciegos. Jesús ha hecho muchos milagros, entonces todo el pueblo está a la expectación de aquel hombre, ¿verdad? Sorprendidos y todo. Jesús sabe eso, que simplemente están buscando la forma como hacerlo quedar mal a él. Entonces Jesús le sale adelante. Y algunos dicen que cuando Jesús se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo, dicen unos que estaba escribiendo los mandamientos de la ley de Dios, otros dicen que estaba escribiendo los pecados de los que habían llevado a la mujer. Eso no se sabe. Lo que nos dice el texto es que Jesús estaba escribiendo. ¿Qué estaba escribiendo? No se sabe. Pero la frase que va a decir Jesús sí va a ser la frase que va a marcar el destino de esta mujer. El que se halle libre de pecado, que tire la primera piedra. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Mi abuela tenía una frase que decía: larga vida, larga cuenta, corta vida, corta cuenta. Y nos dice el evangelio de hoy que ¿quiénes fueron los primeros que empezaron a irse? Los que tenían más larga cuenta, o sea, los más viejos. Comenzando por los más viejos, empezaron a irse, uno tras otro, empezaron a irse, hasta quedar solo Jesús con aquella mujer. Jesús le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? ¿Nadie te ha condenado? Y ella responde: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Cuántas veces nosotros condenamos al hermano, verdad? Porque lo vemos que se equivocó, porque lo vemos que falló, porque vemos que cometió un error, lo condenamos, ¿verdad? Condenamos a esa persona. ¿Cuántos de nosotros condenamos con tanta crueldad a aquel hermano? Estamos hablando, condenar significa despreciar, humillar,
y hacer sentir a aquella persona que es merecedora del infierno, ¿verdad? Cuando no somos capaces de vernos nosotros mismos, el error, el que caemos, el error que nosotros cometemos. Yo a veces me pongo a preguntar, ¿y si yo estoy condenando a esta persona, la estoy despreciando tanto, y si esta persona al final se salva y yo me voy para el infierno? Por eso es que hablamos tanto de hacer examen de conciencia, ¿verdad? De examinarnos nosotros mismos cómo estamos llevando nuestra vida, cómo nos estamos comportando. O sea, ¿qué cuenta es la que vamos a dar al Señor en el último día, cuando dejemos este mundo, cuando muramos? ¿Con qué nos vamos a presentar delante del Señor? Porque acuérdense, hermanos, que el Señor nos va a juzgar. Quizás ante la mirada de las demás personas nosotros podemos aparecer buenos, esto y lo otro, pero una de las cosas que no tenemos que olvidar nunca es que Dios no solamente ve el exterior, Dios ve el corazón. Dios vio a estas personas, Jesús vio a estas personas, las autoridades judías que llevaron a esta mujer, y eran personas que eran pulcras, ¿verdad? Eran personas que se vestían finamente, ¿verdad? Pero Jesús no vio su exterior, vio su interior. Y vio la maldad que había en esas personas. ¿Cuántos de nosotros a veces vivimos de la apariencia? Y hemos dicho muchas veces, por parecer buenos no vamos a ir al cielo. Por tener cara de buenos no vamos a ir al cielo. Hay que ser buenos. Y cuando hablamos de ser buenos significa aquellas obras que nosotros realizamos, esas obras son las que definen a una persona. Las obras que yo hago, lo que sale por mis labios, lo que yo digo, eso es lo que define a una persona. No por la forma como se viste. Pues claro, más una mujer, ¿verdad? Que existen tantas cosas para embellecer su cara, ¿verdad? Yo me he quedado sorprendido. Unos videos que a veces me han mandado de una viejita, ¿verdad?, que ni dientes tienen, ni cejas, un puchito de pelo por aquí, ¿verdad? Y de repente esas mujeres, ¿verdad?, se empiezan a maquillar de una manera, se ponen un parche por un lado, se jalan para acá, se pintan para acá, se jalan con tirro para un lado. No, hombre, y de repente, ¡boom!, ¿verdad? Unas mujeres que parecen estrellas de cine. ¿Nunca han visto los videos ustedes? Díganle a sus hijos que se las enseñen, sus nietos. Díganle que se los enseñe. Y yo me he quedado sorprendido, ¿verdad? Aquella viejita, vea, viejitas, y de repente se ven como que fueran muchachas de 20, 25 años, bonito. Sí, hermanos. Con la apariencia podemos demostrar muchas veces algo que ni siquiera somos. Pero a Dios nadie lo engaña. Y Dios ve nuestro corazón. Por eso, un cristiano debe ser testigo de la verdad. Una de las cosas más hermosas que a mí la Sagrada Escritura me ha llenado en mi vida es que, si se fijan, San Pablo nunca escondió lo que era. Los apóstoles nunca cubrieron lo que eran. Somos pecadores. San Pablo incluso, hermanos, se confiesa en sus cartas, se confiesa. ¿Y a cuántos de nosotros nos cuesta muchas veces reconocer nuestros errores y decir, estoy fallando, me he equivocado, he actuado mal, he hecho esto que no es correcto? ¿A cuántos de nosotros no nos cuesta reconocer nuestros errores? ¿Y saben qué es lo que pasa? Que entre menos reconozcamos nuestros errores, somos más incapaces de cambiar. Y seguiremos en nuestro error, seguiremos en nuestra equivocación. Por eso razón tenía el Papa Francisco cuando decía, hay que pedirle al Señor el don de la conversión. La conversión es un don y hay que pedírselo. La conversión inicia cuando le pedimos al Señor que quite la venda de nuestros ojos para poder ver con claridad, no los defectos de los demás, sino mis defectos, para poder cambiar. Ahí inicia la conversión, cuando yo le pido al Señor la humildad necesaria para descubrir en mi interior quién soy yo. Que así sea.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.